En este video vamos a explicar eh, la parte que falta en algunas secciones que ya tenemos listo el modelo y básicamente lo que falta es la interfaz que me permite o que me va a permitir, ¿verdad? Poder desplegar los datos que se encuentran guardados en la tabla producto de la base de datos. El esquema básico que nosotros hemos estado enseñando, ¿verdad? Es que vamos a contar siempre con una clase de conexión, la cual va obviamente a depender de la base de datos a la cual nosotros nos vamos a conectar. Es decir, el único cambio que nosotros debiéramos tener en nuestro proyecto en caso de que cambiara la base de datos es en la clase conexión. ¿Ya? Por otro lado, debemos tener una clase que represente a la tabla de la base de datos, ¿verdad? Y esa clase es la clase básica que hemos estado enseñando durante todo el semestre, que es una clase que va a tener atributos privados, un constructor vacío y sus respectivos métodos setter y getter. ¿Ya? Básicamente esa tabla, en el caso de que mi base de datos tenga tres tablas, voy a tener van a tener que evaluar la posibilidad de tener tres clases que representen a esas tablas. ¿Ya? Y obviamente, si van a tener una clase por tabla, además deben tener una clase adicional, como en este caso, que maneje todo lo relacionado a consultas SQL. ¿Ya? Es decir, esa clase llamada producto CRUD, que fue lo que fuimos explicando, ¿verdad? Eh, Utiliza una conexión que es básicamente la apertura de el acceso a la base de datos, ¿verdad? Para poder ejecutar la sentencia de SQL, necesita la conexión para poder realizar las siguientes operaciones: insertar un producto, es decir, orientado a objetos, ¿verdad? Eliminar un producto por ID, lo habíamos hecho, o por código. Actualizar un producto, también lo hicimos, ¿verdad? Lo verificamos con interfaz eh, a través, ¿verdad? Del código, actualizándolo. Y quedamos en el método consultar, que el consultar lo que hace, devuelve una lista de productos que se encuentran registrados en la base de datos. ¿Ya? Entonces, lo que debemos realizar ahora es construir una interfaz que me permita desplegar toda esa información. El método ya fue explicado, ¿verdad? Fue sacando los datos de la base de datos. Vamos a explicar en el código. Aquí tenemos el producto CRUD, el método consultar, que es este de acá, ¿verdad? Lo que fuimos haciendo fue hacer un select asterisco de la tabla producto, devuelve una array list, una lista, por ende se crea una lista a devolver, se crea la sentencia SQL, se abre la conexión con el objeto C, ¿verdad? Que es, de acuerdo al diagrama, es ese objeto es el que se está utilizando, ¿ya? ¿Verdad? Y a través del result set, porque el result set, recuerden que es el que almacena toda la información y se va recorriendo, lo que fuimos haciendo está acá. Creamos un producto, se guarda el código, ¿verdad? De la consulta SQL, el nombre y el precio. Y posteriormente se agrega a la lista, hasta que finalmente retornamos la lista. ¿Ya? El tema está es que este método entrega una lista a alguien. En nuestro caso, la lista se va a entregar a la ventana. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a explicar es cómo relacionar la vista con ese método consultar. Los demás ya fueron explicados, ¿verdad? Ya lo testearon y algunos ya están con ejercicios, ¿ya? En algunas secciones. Lo que vamos a explicar también más adelante son controles más avanzados, cosas. Lo que estamos explicando ahora son elementos básicos, ¿ya? La idea es que más adelante se vaya depurando un poco más el tema y vaya quedando más óptima la interfaz, ¿ya? Para ello, como nosotros ya sabemos que el método consultar devuelve una lista, debemos crear en mi caso, ¿verdad?
voy a crear un package. Ustedes ya deberían tener un package llamado vista, ¿verdad? Deberían tener también una ventana relacionada a, a los métodos básicos que son insertar, eliminar y actualizar. Y también debieran en algunas secciones, ¿verdad? Tener lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Eh, Botón derecho nuevo, vamos a crear una nueva ventana ya para que veamos cómo trabaja un formulario JFrame, para que vean cómo trabaja la consulta, ¿ya? Y para la consulta simplemente le vamos a colocar consulta de esa manera. Vamos a crear un JFrame en donde vamos a explicar la funcionalidad de la tabla, ¿ya? La idea es que la información, ¿ya?, nosotros la despleguemos en una tabla, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Esta tabla, si se fijan, tiene columnas, ¿verdad? En este caso tiene 5 columnas y varias filas, ¿ya? En donde la tabla es un control avanzado, ¿ya?, que trabaja en paralelo con un modelo, ¿ya? Es decir, la tabla tiene métodos que me permiten modificar la vista de la tabla, pero aparte existen otras funcionalidades que la tabla no lo puede realizar, ¿ya? Para eso es necesario crear un modelo de una tabla para poder modificar su contenido. Es decir, si yo quiero trabajar en el contenido de la tabla, es decir, en el cuerpo de la tabla, yo necesito un modelo. Y eso es lo que vamos a explicar más adelante o en el siguiente video, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día, en este video, ¿verdad?, es cómo configurar la tabla, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con eso. En la nueva ventana que ustedes crearon, ¿verdad? Vamos a agrandar un poco. Ustedes en la parte derecha van a tener una serie de controles, ¿verdad? Entonces, si se van al final, en los controles swing, al final de los controles swing, hay un control que se denomina tabla, ¿ya? La tabla, si ustedes la arrastran, viene por defecto creada. Si fijan, la vamos a soltar acá. Vamos a minimizar eso ahí. Vamos a achicar un poco la ventana. No nos dejó, no importa. Ahí. Ya. Y esa es la tabla. La tabla se puede configurar, ¿ya? Y la idea es que nosotros representemos la tabla tal cual como estamos guardando los productos, es decir, código, nombre y precio. Es decir, debiera tener la tabla 3 columnas, ¿verdad? Y filas. Si se fijan aquí, la tabla por defecto crea 4 filas. Y la idea es que la tabla, cuando yo la empiece a configurar, la idea es que no tenga filas, ¿ya? Ya que si yo voy, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ir agregando elementos, y los elementos no se van a agregar acá, sino que empiezan desde la última posición y va a quedar ese espacio en blanco. Entonces la idea es que parta sin filas. Para poder configurar la tabla, simplemente botón derecho, y tiene una opción llamada contenido de la tabla, ¿ya? En el contenido de la tabla yo puedo modificar el modelo de la tabla, puedo modificar también las filas y las columnas. Entonces al pincharlo, ¿verdad?, vamos a tener 3 pestañas. El modelo de la tabla prefiero no trabajarlo todavía, ya que lo vamos a hacer a través del código y por medio de un evento, ¿ya? Las columnas sí, y las columnas en este caso, ¿verdad?, la idea es que sean 3 columnas. Entonces tenemos acá en la parte derecha superior, ¿verdad?, un contador que podemos reducirlo a 1. En este caso la idea es que dejemos 3 columnas, y el título es lo que va a aparecer en la vista de la tabla. Lo podemos modificar de acá haciéndole doble clic, por ejemplo, y escribir. El primero va a corresponder al código, el segundo va a corresponder, también lo podemos hacer de acá, al nombre, y el tercero va a corresponder al precio. De esa manera. La idea es que la tabla no sea editable, no sea modificable. Entonces
desmarcamos eso de ahí, esas opciones de acá. Redimensionable sí, porque la idea es que si hay un texto extenso, la idea es que la persona pueda redimensionar las celdas, ¿ya? Eh, y en las filas, en la tabla filas, la idea es que no haya filas. Entonces, si nosotros cerramos, ya la apariencia de la tabla cambió. Le vamos a colocar ejecutar, es decir, botón derecho, ejecutar archivo. Y la configuración que hicimos es que el cuerpo de la tabla no se va a editar, ¿ya? Sí se puede redimensionar lo que habíamos dicho. Y si se fijan, también permite esto, permite hacer un cambio de columnas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si ustedes quieren evitar eso, que la persona o el usuario maneje esa funcionalidad, lo podemos también bloquear en las columnas, porque lo que está haciendo el usuario es moviendo las columnas. Ahí se marcó ese. Hay una opción que dice permitir reordenar columnas y lo deseleccionamos y cerramos. Entonces ahora, si lo ejecutan, automáticamente yo no voy a poder arrastrar nada, ¿ya? De esa manera. Entonces, ese es el contenido, o esa es la parte que ustedes deben manejar para diseñar la tabla. Solamente estamos utilizando el diseñador, nada más. Lo que viene en el siguiente video es la explicación, ¿ya?, de cómo interactuar esa tabla con nuestro método consultar, ¿ya? Entonces, en el siguiente video vamos a explicar eso, ¿ya? Y posteriormente también vamos a, si alcanza el tiempo, a alcanzar a cargar algunos datos específicos en un combo box, por ejemplo, de manera que sea más presentable el tema, ¿ya? Entonces, eso sería.